Otra edición de la Divina Comedia. Bueno, se ha instalado un debate, ¿no? Hoy yo hablando con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, el diputado provincial Luis Romero, me decía, el Senado o el justicialismo en el Senado ha cumplido su pacto con Antonio Bonfatti. Esto es lo que tiraba, dice, le votó la reforma tributaria antes del receso. Bueno, esto fue un disparador hoy a la mañana, y hay varios, ¿no? Después está la posición ultra de Oscar Cachi Martínez, que logró en gran parte una puesta en escena importante de condicionar algunos puntos, ¿no? La pregunta que yo me hago, en política cuando en la antigüedad se producía una confrontación, y existía, en esa época se dirimía en guerras, igual que ahora, desafortunadamente, pero en la Argentina afortunadamente hemos crecido. Quien quería tomar la ciudad sitiaba, rodeaba la ciudad y no, acá no pasa alimento, no pasa nada, no entra ni sale nada. Entonces la ciudad quedaba condicionada a la mínima expresión para que se produjera la rendición, ¿no? Eso era la política antigua. La política moderna es el debate, el parlamento, etc. Pero así todo, noto en la provincia de Santa Fe un escenario, un oficialismo testarudo en algunos puntos, una oposición disgregada en algunos puntos, y la visión del kirchnerismo también, que podríamos decir que es la articulación de una fuerza nacional, en este caso opositora aquí en la provincia de Santa Fe. A partir de todos estos puntos que yo tiro sobre la mesa, lo invité a un hombre del kirchnerismo en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de Gerardo Rico, diputado provincial, hombre del movimiento Evita. Y bueno, yo hice mi introducción, vos podés decir lo que quieran. En este programa, afortunadamente, todos pueden decir lo que quieran. Casi todo. Sí, casi todo. Casi. Sí. A ver, nadie es 100% puro las 24 horas, porque si no, viste, no existe. Que crucen el Jordán. Claro, viste, por eso, Gerardo. Digo, aparte, ¿cuánto hace que nos conocemos? Del 83. Sí, demasiado. Demasiado, pero hemos convivido. Por supuesto, demasiado tiempo. Y nos hemos querido. Pero Gerardo, a ver, esto fuera de broma. ¿Qué lectura? A ver, el kirchnerismo hoy, que ocupa un rol protagónico dentro de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, y un proyecto nacional, podemos hacer de esta situación que se está viviendo en la provincia? Sí, en primer punto, digamos, en el tema de reforma tributaria. Exactamente, por eso, sí, el disparador que yo me tiro. En primera instancia, digamos, nosotros definimos algún concepto, digamos, y esos conceptos tienen ejemplos claros y concretos en la historia política santafesina en los últimos años. Un concepto que tiene que ver con el que utilizó Obey y Reuta en las gestiones anteriores del peronismo, donde el concepto era no aumentar impuestos. Sí. Y inclusive fue parte de una gran campaña, ¿cierto?, electoral, donde se planteaba ese como un eje central de la administración. Sobre ese concepto, creemos que no es un concepto peronista. El concepto peronista se basa en buscar la equidad, y la equidad es que paguen más los que más tienen y paguen menos los que menos tienen. Bien. Por lo tanto, nosotros estamos en contra, ¿cierto?, de esa propuesta de reforma tributaria o de lo que fue la política tributaria por parte de Obey y Reuta. Inclusive más, cuando los ejecutores de esa política eran aquellos que defienden fundamentalmente a los sectores concentrados de la economía, que como la Fundación Libertad. Es decir, que eran los propios miembros de la Fundación Libertad los que eran los gerentes de los tributos en estas gestiones del peronismo. En segundo aspecto está la gestión de Obey, de Wiener, y la que comenzó ahora con Bonfatti, que también no la consideramos correcta. Primero, en 5 años no cambiaron absolutamente nada de lo que es la matriz económica. Es decir, quiere decir que todo dejaron como está, sin hacer muchas olas, sin cambiar absolutamente nada, y tampoco buscando la equidad en la reforma tributaria, sino únicamente tratar de aumentar impuestos para tratar de saldar las cuentas en rojo que tiene. Es decir, quiere decir que, por un lado, no coincidimos con estas políticas que vinieron llevando desde hace un tiempo a esta parte. Exacto. La nuestra, la que intentamos, que creemos, por supuesto es un aporte, digamos, es decir, no somos los dueños de la verdad,
pero se basa centralmente en que paguen más aquellos que más tienen y paguen menos los que menos tienen. A ver, hubo un conflicto agrario importante que confrontó el proyecto del cual vos participás a nivel nacional con importante porción de la producción primaria en la Argentina, ¿no? Y aquí en la provincia de Santa Fe, la propuesta, a ver si interpreto lo que vos me quisiste plantear. El armado de la lista de diputados nacionales, por ejemplo, del doctor Hermes Vina en las últimas elecciones, tuvo a Omar Barcheta. O sea, como que hay un compromiso con ciertos sectores por parte del gobierno provincial que ustedes no comparten a la hora de establecer prioridades, a la hora de establecer impuestos, ¿no? ¿Es esta la lectura? Sí, pero bueno, pero para no entrar en el terreno político, digamos, para entrar en el terreno más técnico, sí. La combinación de eso, digamos, son los despachos, es decir, el mensaje del Ejecutivo, ¿cierto?, que entró por el Senado, y el mensaje que manda el Senado a diputados con resolución de ayer. ¿Qué viste vos? En las dos, nosotros no estamos de acuerdo absolutamente en nada. Bien. Eso es, digamos, para empezar, digamos. Es decir, nosotros creemos que esa reforma, es decir, no es reforma, es un aumento limitado, ¿cierto?, de impuestos y fundamentalmente no tiene nada que ver con los criterios que nosotros creemos que son los más correctos que hay que implementar. ¿Qué propuesta van a articular en la Cámara de Diputados? Porque vos al decirme no estoy de acuerdo en nada, me está diciendo, bueno, este proyecto yo así no lo voto. Es así y voy a tener una así propuesta. de claro. Interpreto yo. Ni en lo general, porque hay gente que hace esto, dice, yo voto, levanto la mano, voy a votar en general, pero después voy a discutir en particular. ¿Vos me estás diciendo? No es así. Digamos, en principio, digamos, es decir, a continuación de esto, digamos, para tratar... Yo voy orientando... Para tratar el lado. Nosotros creemos que acá hay un gobierno que fue elegido legítimamente por la gente. Bien. Ese gobierno no coincido con él, pero sí es legítimo, ¿cierto?, porque fue elegido por la gente. Sin duda. Y yo tengo que respetar eso. Y por otro lado, nosotros en este momento, como el peronismo, que es oficialista en senadores y en diputados, tenemos una responsabilidad política que tiene que ver que esta provincia, ¿cierto?, beneficia al conjunto de los y sea viable. Y tenemos que tener la responsabilidad de ver de cómo se gobierna y cómo se llega el periodo legislativo, el periodo normal de esta gobernación llega ahora. Nosotros creemos que eso es una responsabilidad que por lo menos nosotros en particular creemos que hay que darle recursos a esta provincia, porque creo que si no lo que perjudicamos es al santafesino, al empleado público, al docente, a la policía. Y a la economía conjunta. Cuando no cobra el empleado público, por ejemplo, la ciudad de Santa Fe, lo va a sentir. El aguinaldo escalonado, afortunadamente no lo tenemos en la provincia de Santa Fe, se siente en el conjunto de todas las variables económicas dentro de un Estado. Gerardo, entonces, en lo general... Pero, igualmente, sobre esta propuesta, no todos opinamos igual. Hay grupos, ¿cierto? Hay otros sectores del peronismo y otros sectores del Frente Progresista, es decir, pero fundamentalmente para yo hablar del peronismo, en donde plantea no darle dinero, es decir, no, y nosotros creemos que sí, que hay que darle dinero, lo que pasa es que el dinero lo quiero recaudar de los sectores que más tienen. Claro, porque si vamos a decir el urbano, la gente que vive en la ciudad no tiene una renta de su domicilio particular. A ver, y dice, no, pero hay gente que tiene mucha, pero va a terminar pagando el inquilino un aumento del impuesto inmobiliario urbano. En particular, en ese caso. Por ejemplo, es una de las posiciones más firmes que tiene. Sí, en ese caso, digamos, un punto, digamos, sería el urbano. Nosotros creemos que es un despropósito el aumento del 120%, ¿cierto?, sobre el inmobiliario urbano. Es decir, creemos que por un lado, digamos, nosotros lo dividimos en dos categorías, del 1 al 5, del 6 al 8, que está así dividido en catastro, ¿cierto?, que son las casas de menor valor, ¿cierto?, que tengan un aumento del 20% del urbano, y la de mayor valor que paguen el 50%. Claro, esa es nuestra propuesta, que es diferente, diríamos. Ahora, ¿qué decimos? No es que le sacamos dinero, entonces que no pueden... Nosotros lo decimos, bueno, esto es lo que repercute en la gente en la mayoría. Cuando ya han tenido, ¿cierto?, la suba de servicios durante 2 años, tanto de electricidad, de gas, etcétera, etcétera, elevada. Entonces creemos que esto que perjudica a la mayoría, no estamos de acuerdo en ese aumento, diríamos, de esa proporción. Bien. Gerardo, bueno, ¿algún otro tema más ligado a esta reforma tributaria? Digamos, me parece que una importante, digamos, el rural, digamos, el rural desde el año 1974
que no se cambia. No, sí. Es decir, quiere decirse 38 años. 38 años que se cobra en función, digamos, de lo que era la evaluación fiscal en ese momento. Es decir, en aquel momento hay un cálculo más o menos de $500 por hectárea. Hoy estoy hablando de la zona sur de la provincia. En este momento, ¿cierto? Están entre 18.000 y 22.000 y 23.000 dólares. Entonces nosotros acá planteamos, ¿cierto?, que acá tiene que haber un revalúo fiscal, no un aumento, ¿cierto? Porque el aumento, el 100% de 0,0. Entonces no planteamos eso, sino planteamos el revalúo que tenga que ver con lo que es el revalúo que tiene Catastro en función de la compraventa. Que quiere decir que eso sería un aumento considerable, ¿cierto? Primero, porque digamos que creo que es equitativo y es justo, que paguen más los que más tienen, y hace 40 años que no se aumenta. Sí, ¿no? Por otro lado, digamos que tienen dos niveles, un nivel de capitalización de la tierra y por otro lado la rentabilidad que esa tierra le da, en la cual hoy, si vemos, es el precio más alto. Después también planteamos que el mera compra, es decir, que en general acá todos los productos que se producen en Santa Fe no pagan impuestos si lo venden en la frontera, digamos, en el límite con Chaco. Entonces creemos que todo lo que se produce acá tiene que pagar. Después también planteamos el aumento del ingreso bruto que paga industrial. Es la única provincia del país que no paga ingresos brutos, ¿cierto?, en el sector industrial, menos el alimenticio, que tiene digamos, una incidencia central en el común de la mayoría de la gente. Y está cargada la ciudad, porque el sector servicios paga todo ingresos brutos, entonces, salvo alguna exención, ¿no? La ciudad es la que paga, y en el ámbito rural hay bastantes exenciones. Y después, ¿no?, el otro tema que nosotros creemos que también no es justo es que las grandes empresas de oleaginosa no paguen, ¿cierto? Sí. Es decir, hay casos como Misiones en particular, es decir, que son las que mayores niveles de ingresos tiene, todo el cordón industrial que va de Timbú a Puerto San Martín, es decir, o de Villa Manuel Galvez, creemos que estas empresas tienen que pagar, ¿cierto? Para eso hay que cobrarle la alícuota correspondiente, como todo el mundo. Bien. Es decir, no puede ser que estén exentas empresas que tienen la rentabilidad más grande que hay en este país. Entonces hay dos niveles, esto para terminar y si querés para cerrar por tu tiempo. Es decir, ¿le sacamos a los que menos tienen o le sacamos a los que más tienen y que no pagan nada? La pregunta, en lo general, ¿podemos llegar a votar? Hago este juego, ¿no?, que a veces hacemos los periodistas. ¿Se puede llegar a votar afirmativamente y después dar la discusión puntual de cada alícuota, o no está definido todavía? No, nosotros ya lo tenemos definido, y en este caso hablo como bloque Movimiento Evita. Nosotros estamos definidos que vamos a apoyar en general la reforma tributaria, y después vamos a discutir punto por punto y vamos a plantear que estos puntos sean parte de la discusión. Por lo menos vamos a poner en agenda que haya una reforma tributaria entera, en serio, y que la intelectualidad que de pronto se ponga a pensar y ponga a ver cómo hacemos un país con mayor nivel de equidad que el que tenemos actualmente. Son 2 semanas que nos quedan previo a que ingrese y comience el debate en la Cámara de Diputados, así que me imagino que van a hacer docencia en la calle, y con todos los militantes que tienen Movimiento Evita van a sacar este tema para que se discuta entre todos los ciudadanos, ¿no? Por lo menos vamos a tratar que lo entiendan los senadores y el gobernador de la provincia. Bueno, Gerardo, para cerrar, me quedan 30 segundos, pero hubo un reconocimiento a gente que ha pasado momentos muy duros en nuestra provincia, ¿no? En materia de reconocimiento hacia presos políticos y otras situaciones. ¿Vos estás trabajando con eso? No, primero, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, un proyecto de ley mío, del bloque El Evita, que es una pensión, ¿cierto?, a las madres de los desaparecidos, los muertos en la provincia de Santa Fe. Específicamente para madres, yo había entendido mal, entonces yo creí que... Ese es para madre, digamos, ¿cierto? Una pensión que es un elemento simbólico. En la provincia de Santa Fe no hay más de 15 madres en este momento que estén vivas, ¿cierto? Ya sufrieron demasiado, yo creo que están mejor allá en el cielo, después no poder encontrar a sus hijos. Y creo que este es un valor simbólico de parte, por lo menos, ¿cierto?, de una gestión, de una Cámara, donde de pronto lo ponemos en el lugar que tiene que estar después del sufrimiento que tuvieron. Está bien, por eso el reconocimiento a las víctimas de la dictadura es un espectro más amplio de haber estado preso, ¿no? Porque después ese es otro proyecto de ley que ya salió de Derecho y Garantía, ya salió de presupuesto y va a constitucionales, y en agosto se va a aprobar. Entonces no estoy desinformado, porque quedé pagando, que transpirado, digo, metí la gamba. Hay un proyecto entonces para los presos políticos que estaba tratando de zafar. Uno ya salió, te digo, estás trabajando en el proyecto para presos políticos, entonces no estoy loco. Entonces está bien,
Gerardo también está trabajando por el tema de los presos políticos, un reconocimiento a gente que fue víctima de la Si dictadura. falta constitucional y se aprueba en agosto. Ah, entonces estoy bien. Bueno, Leo. Bien, Gerardo, gracias por venir al programa. No, gracias, Rubén. Y ahora viene una...